como dijo Sofi, voy a compartir pantalla, así aprovechamos desde ya. Justo llegó alguien, denme un segundo. Llegó Luis. Ok. Como dijo Sofi, esta es la primera versión de este workshop, de esta serie de workshops. Mi nombre es Alejandro Durán, soy académica de la Escuela de Diseño, la Facultad de Arquitectura de la Católica. Mi hermano fue delegado de ANEP hace un par de años atrás, así que los conozco y les tengo harto cariño. Y el semestre pasado tuve la suerte de dictar un curso interdisciplinario con Rodrigo La Iglesia, el curso Microbiología Marina, en el cual conocí a Sofi. En esa ocasión hicimos un par de cosas similares a las que vamos a hacer con ustedes, y Sofi me dijo, profesor, ¿es posible que esto lo expandamos a los afiliados de ANEP? Y yo dije, feliz, pero pensemos en algo un poco más interesante que una clase lectiva, porque una clase lectiva es lo que ustedes podrían acceder desde internet. Podrían buscar, podrían bajarlo y podrían entenderlo. Mi apuesta fue, hagamos de este espacio un espacio de aprendizaje activo, donde les enseño ciertas cosas que son propias del diseño gráfico, pero abordamos cosas que no son del diseño gráfico, que tienen que ver con divulgar ciencia. Tienen que ver con transferir conocimiento, tienen que ver con ser capaz de, sin banalizar, nunca banalizar, comentarle y explicarle a otros sus hallazgos. Porque hay que ser honesto, la brecha que existe entre el paper y la comunidad es brutal. Y es responsabilidad de ustedes, futuros científicos, hacerse cargo de esa brecha. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de sesiones, que son 3, es primero enseñarles cómo convertir una investigación científica en material gráficamente sensible y sensato. Todo importa, sensorialmente todo importa, y nosotros sentimos, luego entendemos. Entonces, cuando ustedes acceden a una clase y el profesor presenta un PowerPoint con tipografía Comic Sans y un par de imágenes bajadas de internet mal recortadas, independiente que él me esté contando el sentido de la vida, es muy probable que tengamos la sensación de que esto es rasca. Y perdón que use términos poco técnicos para describir un material, pero cuando ustedes ven una presentación en Congreso Futuro de un investigador de un centro, de Max Planck, que llega a Chile, y les expone a ustedes lo que ha desarrollado en los últimos años, ustedes ven calidad, no solamente la investigación, sino también cómo se comunica esa investigación. Y claro, uno podría decir que eso es algo poco relevante al momento de comunicar la ciencia, pero créanme que no lo es. Es tan importante el tamaño del muestreo como la capacidad de ustedes de contarle al mundo que eso existe, o que eso importa. ¿Ya? Antes de que comencemos, bueno, como les dije, mi nombre es Alejandro Durán. Intenté sintetizar en una diapositiva mi currículum vitae, lo cual es bien rudo, porque los diseñadores tendemos a ser entes bien complejos de describir o caracterizar. Un profesor una vez dijo que yo era como una urraca, no sé si fue por mi color de piel o por mi interés por las cosas que brillan, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta en esta como pequeño resumen, he trabajado muchas cosas. Yo fui director del programa estratégico Smart City de Corfo, en Santiago. Fui director de educación en un centro milenio, de catálisis cuántica, Control AB y compañía. Bueno, he trabajado mucho en simulación médica, mucho en diseño de objetos, pero principalmente he trabajado en la generación de material para comunicar ciencia, divulgar ciencia. Mucho desde el juego, me encanta todo lo que tiene que ver con juego. Si ustedes me dicen jugar y aprender, yo me sumo enseguida. Es más, el personaje que está pegado al centro de esa pantalla, con un traje como de Beetlejuice y una cama de velcro, soy yo en un evento Explora en el Museo Interactivo Mirador. Entonces, antes de comenzar, quise traer un proyecto que lo subí hace un par de días al Instagram de Lowtech, que es mi taller en la escuela, para poder mostrar un poco qué hace un diseñador que trabaja en ciencia. Voy más rápido.
Lo que acaban de ver es un resumen del semestre pasado, que fue el taller entre los estudiantes de biología marina y los estudiantes de diseño. Y lo que hicimos en esa ocasión fue no solamente comunicar la ciencia, sino que inspirarnos en ella. ¿Ya? Para nosotros está las D&D, o el diseño biológicamente inspirado, que algunos recuerdan, no sé, la biomímesis, que es la copia, pero está la inspiración. Entonces, ¿qué hace un diseñador que trabaja en ciencia? Muchas veces toma los hallazgos científicos y dice, ¿qué tal si? Ustedes, por ejemplo, analizan cómo una bacteria es capaz de degradar hidrocarburos y caracterizan ese proceso y nos presentan eso en un paper, y un diseñador les dice, ¿qué tal si construimos una boya capaz de producir un ambiente útil para esta bacteria y ser capaz de analizar su comportamiento en diferentes sustratos? Y ustedes dicen, interesante, podría ser un paper, podría ser una forma de bioremediar. Entonces un diseñador comienza a tomar la ciencia que ustedes generan y comienza a buscar aplicación práctica. Y a veces práctica porque no siempre tiene que ver con una prestación funcional. A veces tiene que ver solamente con conmover o con comunicar. Hemos hecho mapping en diferentes lugares, hemos hecho proyectos de investigación aplicada, hemos hecho biotecnología, hemos hecho muchas cosas. El cómo llega acá tiene que ver principalmente con la Facultad de Química de la Católica, donde el 2016 me pidieron que hiciera esto. Bueno, ese año, la Escuela de Facultad de Química, perdón, de Farmacia, nos pidió que rediseñáramos la tabla periódica que está ubicada en el edificio de la facultad. Y les cuento un poco esto para que entiendan un poco el background de dónde vengo, para que ustedes puedan aprovecharme en la medida que les sirva. Fue bien tierno el proceso, porque al comienzo la invitación fue a construir un mueble. Querían que hiciéramos un mueble de madera para poder poner pequeños símbolos que representaran los elementos químicos. Y nosotros les dijimos, no, hagamos algo más interesante, algo más pertinente con lo que hace la ciencia hoy en día. Y diseñamos lo que ustedes vieron recién, que fue una tabla periódica interactiva y digital que daba vuelta un poco el mundo. No era una tabla periódica que te llevaba al elemento, sino que del mundo ibas al elemento. Entonces aparecía una escena cotidiana donde tú, por ejemplo, había un computador, lo tocabas, se abrían ciertos elementos químicos, litio, cobre, aluminio, y te ibas a la tabla periódica. Pero si, por ejemplo, tocabas otro elemento, como una manzana, aparecía, qué sé yo, fructosa, y la fructosa, el elemento que estaba ahí, y de ahí la tabla periódica. Y con eso te empezabas a dar cuenta que todo tiene química, que es una frase bastante recurrente cuando uno escucha gente que dice, no te tomes eso porque tiene químicos, esa agua tiene químicos, está contaminada, y uno se pregunta, ¿qué tendrá la otra agua? Entonces quisimos acercar la ciencia a la comunidad. Entonces lo que les traigo ahora, antes de comenzar con la primera clase, es lo que hicimos con un centro científico y cómo intentamos convertir la investigación en algo que la comunidad pudiera apreciar. Tras hacer este proyecto, el proyecto de la tabla periódica, este Centro Milenio me invitó para hacer primero un PME. ¿Qué es un PME? Proyección al medio externo. ¿Ya? Les voy a ir como dando ciertos conceptos que ustedes pueden que conozcan. Si no los conocen, me los pueden preguntar después, porque son espacios interesantes de trabajo para estudiantes de bioquímica o cualquier ciencia que se esté desarrollando en el país. Los PME son proyectos de vinculación con el medio externo, que en muchos casos se exigen. Entonces, por ejemplo, yo soy el Ministerio de Ciencia, te doy un fondo para tener tu centro y te exijo que un porcentaje de ese fondo sea destinado a divulgar. Lo que es bien triste es que como ustedes no le enseñan a divulgar, independiente de su entusiasmo y sus buenas ganas, terminan haciendo lo que uno ve siempre en las fiestas de ciencia.
que es ustedes con una bata blanca, cosa que por general no usan, llevando maicena con agua y haciendo un experimento de algún líquido no newtoniano. Lo cuento porque mi hermano trabajaba en eso, y mi hermano me explicaba, y le daba mucha pena que no pudiera enseñar a los niños cosas más potentes, en vez de cómo se comporta la maicena al ser golpeada. Entonces, este centro me invita, me dice, profesor, sería ideal si usted puede hacer un proyecto de divulgación con nosotros. En cuanto llegué, vi el logotipo y me espanté. Los diseñadores somos bastante poco atinados para poder comentar sobre ciertas cosas. Si tuviera que darles un tip de cómo aconsejarle a algún cercano, amigo, que estudie diseño, es súper simple. Si esa persona encuentra todo malo, pero tiene ideas, es un candidato para nosotros. ¿Ya? Ese es como el indicador de que, puede ser diseñador. Alejandro, ¿Sí? hay gente en la sala de espera. Gracias, Sol. Participantes. Más. Yo no los veo. Acá están, sí. José Bustamante. ¿Me puedes dejar a mí de co-host y me puedo encargar yo de aceptar a la gente que llegue tarde? Maravilloso. Ya. Entonces, co-host. Deme un segundo, estoy intentando clicar aquí, sí. Ya, Sofi, estás de co-host ahora. Bueno, les quise mostrar esto no como una burla al centro que trabajé, sino que ustedes empiecen a entender por qué ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Me mostraron el logotipo y me dijeron, profesor, este es nuestro logotipo, lo hizo una diseñadora, nos costó 300.000 pesos, lo cual ya es un indicador de que es sospechosamente malo, y nos dijo, es que está todo lo que hacemos acá. Entonces nos dijo primero, esa curva que aparece, esa doble curva, muestra un gráfico de energía, ellos analizan ciertas reacciones catalíticas, entonces dijo, ese es un gráfico energético, lo que está al fondo, esas pelotitas, dijo, porque trabajamos con el mundo del microcosmos, en este caso mucho más chico, partículas subatómicas, y como somos computacionales, lo pusimos dentro de un cubo, lógico, ¿no? Entonces le tuve que explicar que un logotipo, primero, no tiene por qué decir todo lo que hace un centro. Hicimos un cambio sutil. ¿Ya? Este fue el nuevo logotipo del instituto, del centro. Créame que les cargó, por muchas razones. Primero por lo abstracto que era para ellos. Les expliqué que lo que estaban viendo ahí ellos era el mismo gráfico energético, pero que estaba ahora visto desde arriba, y yo había botado los planos como si fuera un dominó. Y a partir de eso podíamos hacer diferentes aplicaciones de marca del logotipo y entregar tarjetas y pendones y cosas que son banales. Créanme que no son importantes para nadie, pero cuando llegaban los grupos científicos de otros países y veían la gráfica de este centro, quedaban muy impactados por el presupuesto que teníamos, el cual, créanme, era diminuto. Pero Argonne se puso con dinero y muchos centros dijeron, qué interesante nuestra contraparte en Chile, que es un centro de este nivel. Lo que estoy intentando decir con esta primera parte es que, créame, cuando ustedes están en un congreso y ven los pósters pegados y todos parecen como un Word ampliado, cualquier investigador extranjero dice, lo hizo un pobre estudiante sin tiempo ni presupuesto. ¿Ok? Y es lo que nos pasa a todos. ¿Cuál fue mi función en este centro? Bueno, esta era como la premisa, generar una interacción entre el núcleo, la sociedad y los diferentes actores que estaban asociados a ella. Y fue re lindo porque mi primera como entrevista con los investigadores fue catártica, y les dije cuál es como su sueño, y me dijeron aparecer como portada en los journals de nuestra área. Yo les pregunté sueños que yo pudiera cumplir. Yo no puedo hacer que tú aparezcas en Nature, pero les dije, ¿qué puedo ayudarlos yo? Y me dijeron, aparecer como portada en los journals de nuestra disciplina, a lo cual yo respondí, eso es imposible, no tengo injerencia en la calidad de tu investigación para que sea una portada. Y me explicaron que no, que si estaba en un journal, todos podían ser portadas. La mejor portada era la que tenía la mejor imagen, lo cual también me impactó. Hay centros que no, yo creo que la portada de Nature no es elegida así. Entonces tomé uno de sus papers y en un acto casi terapéutico les hice una imagen, ¿ya? De lo que era el paper para mí. O sea, leí el abstract, leí el artículo, y en este caso era una forma de analizar en base a un aspersor. Perdón que simplifique tanto la investigación. Pero hice esa imagen, la hice en diferentes versiones y ¡paf!
fuimos portada, ¿ya? Todos felices. Y así fui jugando con ellos un poco, ¿ya? Nada de lo que están viendo acá es realmente diseño gráfico. Para nosotros esto es figurativo, literal, no es un gran desafío, al contrario, es algo que podríamos enseñarle a ustedes sin problemas, pero no creo que sea interesante para ustedes saber esto. Así que lo dejo rápidamente fuera. Pero mi segunda acción fue esta. La Facultad de Química de la Universidad Católica tiene un evento que hace los fines de semana, bueno, que hacía los fines de semana cuando podíamos encontrarnos, que son los Open Lab, que lo encontré inspirador, donde invitan a chicos y chicas de colegio que conocen los laboratorios y estudiantes les muestran las instalaciones. Y yo decía, si estos chicos se quedan acá pese a ese cartel, es porque realmente quieren ser químicos. Porque ese cartel con Word Art que dice catálisis, realmente te aleja un poco de lo que es la ciencia de alta gama que ustedes hacen. O sea, créeme, cruzando el puentecito de esta sala, está el profesor René Rojas haciendo polímeros con grafeno. Alucinante. Pero acá hay un Word Art que intenta disminuir la calidad de la investigación. Entonces propuse lo siguiente. Propuse, ¿por qué no hacemos un Open Lab un poco más interesante? Uno digitalmente aumentado. Y mi propuesta fue, y siempre ha sido, enseñemos la ciencia que está en la punta de lanza. Ustedes son parte de esto. Ustedes cuando comienzan a investigar algo, se introducen de manera profunda en el estado del arte. Y ustedes me pueden decir, mira, el último paper de este tema es de esta persona. ¿Ya? Pero cuando van a presentar la ciencia a otro lugar, presentan la ciencia de hace 80 años, 60 años, 50 años. Hablan de fenómenos globales científicos. Entonces les dije, no, hagamos lo siguiente, les recomiendo que me pasen el último paper publicado por el centro. Este era el último paper publicado por el centro de la persona que aceptó trabajar conmigo. Porque créanme, trabajar con un diseñador siendo un centro científico no parecía darte rédito. Para nada. El problema de ella, Silvia Díaz, que la quiero un montón, es que estaba obligada, porque era la encargada de finanzas del centro y tuvieron que decirle, Silvia, hazlo tú. Ese es su paper doctoral. Silvia lo que hizo fue caracterizar un proceso catalítico en el medio interestelar, donde una molécula isomeriza y ante la presencia de un catalizador se reduce el gasto energético. Perdón si lo expliqué mal, pero esto fue hace harto tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes saben que los papers y los nombres de los papers son acotados a lo que ustedes investigaron. Y tiene un efecto críptico increíble. Y me encantan los nombres de los papers porque logran ser lo más barrera para las otras disciplinas como sea posible, y ni hablar de la comunidad que no es científica. Entonces, leí el artículo, leí la investigación, leí el contexto y le propuse que convirtiéramos ese artículo en algo distinto. Entonces, ¿qué hicimos? Y les quiero mostrar esto para luego ir a la sesión de hoy día. Cambiamos el nombre del paper por algo que fuese similar, pero que no banalizara. Mi primer consejo, que es casi un dogma, esa frase, hay que bajar la ciencia, no existe. Eso es una forma precaria de considerar la comunidad, como si no fueran capaces de entender. ¿Ya? Ustedes no viven en Olimpo, ya, si vamos a este tipo de escenario, no viven como una especie de Olimpo intelectual donde tengan que decirle a la gente, ustedes, seres que no entienden, les voy a explicar con manzanas y peras. No. Deben ser capaces, porque ustedes más que nadie entienden lo que hay detrás de una investigación, de reformular el título, en este caso, como una información que sea capaz de ser entendida por otros. ¿Ya? Y acá me quiero quedar un segundo. El profesor Juan Carlos Castilla, a quien quiero un montón y hemos trabajado un par de veces, él me decía que la comunidad necesita conocer los palotes de la ciencia, me decía. ¿Y a qué se refería? Él cuando estuvo chiquitito, siglo antepasado, él aprendía a dibujar, perdón, don Juan Carlos, aprendí a dibujar con esta es la ascendente, esta es la horizontal, como los palotes de las letras, para luego hacer la letra y luego escribir la palabra. Entonces él me decía, cuando estoy interactuando con un reportero o una reportera, y estoy hablando de cambio global o cambio climático, no puedo hacerlo si esa persona no sabe lo que es la acidificación, por ejemplo.
Y no puedo seguir si esa persona no sabe lo que es, qué sé yo, un ion de hidrógeno. Y él decía, no puedo avanzar con esa persona si no conoce la base de la ciencia. Entonces, en este caso, ¿qué propusimos, o qué propuse? Que los títulos de los artículos fueran transformados a titular. Acá, ¿cómo se cataliza la formación del precursor de una molécula orgánica en el espacio interestelar? ¿Ya? Esa pregunta es sensata y correcta al paper. ¿Ya? Por favor, ustedes son los que mandan acá. Entonces, cuando trabajen después con diseñadores, periodistas, sociólogos, quien sea, ustedes deben ser muy rigurosos y no permitir que otros cambien el titular por obtener más likes, ¿ya? O más retweets o lo que sea. Porque yo podría haber puesto acá, la vida surgió en el espacio exterior. Y créanme, eso es portada de LUN. Pero ustedes no deben permitir ese tipo de cosas, deben ser súper rigurosos. Entonces, ¿por qué puse molécula orgánica? Porque, bueno, la investigación caracterizaba cómo se produce la glicina, que sabemos que es, en este caso, un aminoácido. Entonces, molécula orgánica, bien. El espacio interestelar, que creo que está mal dicho ahí, es el medio interestelar, súper interesante, porque es algo que la gente le llama la atención. Y cómo se cataliza era para mí lo primordial, porque catalizar no es algo que la gente conozca, no es algo común de decir. Bajo él, un pequeño subtítulo, en este caso el efecto catalítico de la metanimina, palabra rara, en la formación del aminoacetilonitrilo, palabra muy rara. Entonces, esos conceptos, catalizar, metanimina y amino, bla, 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 et al, debía explicarlos. ¿Ya? En este caso, me di cuenta que era importante también dar un contexto. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Cuando ustedes divulguen su ciencia, ya sea un póster científico o una presentación en un congreso, deben ser capaces de buscar qué aspecto de su investigación llama la atención a más gente. Porque siempre hay un aspecto que va a llamar la atención a más gente. En mi caso, en nuestro caso, en el 2015 se había lanzado una misión de la NASA, perdón, 2009, y la misión era un satélite que le disparó una bala de cobre chileno, por eso nos reíamos mucho, a un pobre cometa. Lo que salió disparado del cometa fue capturado en aerogel, un material precioso, luego traído de vuelta a la Tierra y analizado, y ahí vieron que había glicina en este cometa. Entonces, esa frase, una misión de la NASA dispara un cohete de cobre a un cometa, créanme, no hay nadie que no como que levante la cara, esté como, oh, ¿y qué pasó? Ya sea porque esperan ver un marciano o lo que quieran, pero eso es bien potente. Sus investigaciones tienen de eso igual, ya sea de forma frontal o de forma colateral. Cuando mi hermano, por ejemplo, investiga en Valparaíso ciertas bacterias que son bioremediadoras, él, claro, podría caracterizar, o sea, su título podría ser, ¿cachai? Caracterización del proceso, pero va a matar, ¿cachai? A mucha gente en ese camino. Mientras que se habla sobre, por ejemplo, cómo ciertos, uy, se me fue la palabra, el tubo que tira desechos al mar es un ¿Desagüe? tiene otro nombre, emisario. Un emisario y la existencia de bacterias que bioremedian es algo que no te llama la atención, porque el emisario por definición es una cloaca que llega al mar. Entonces, ¿qué hicimos? Como les decía, una pregunta interesante para la comunidad, un contexto potente y ciertos conceptos. Acá, espacio interestelar, el espacio entre las estrellas, qué es un aminoácido, qué es la glicina, y en este caso, qué es el polvo congelado que está en este medio, porque ahí es donde se produce esta catálisis. ¿Qué hicimos luego? Bueno, ilustramos el proceso, eso fue todo. ¿Ya? Explicamos qué era catálisis, explicamos qué era una isomerización, es decir, el cambio en este caso del HCN al CNH. Estas son imágenes que obtuve de un software de ustedes, de moléculas. Las exporté y las pinté de nuevo. Y armamos toda la secuencia y llegamos hasta acá. Y eso lo convertimos en una lámina. Cuando tuvimos la lámina, que fue bastante rápido, y la presentamos en un Open Lab, bueno, primero los investigadores estaban sorprendidos que no había salido tan barato todo, porque tenían 22 millones, y para ellos 22 millones alcanza para una feria, porque no sé por qué ustedes siempre compran regalos para la gente en las ferias. Entonces compran pendrive, tacitas, lápices, y los regalan.
no malgaste los recursos. Entonces le dije al centro, ¿por qué no hacemos algo más con esto? E inventamos un juego. ¿Por qué un juego? Porque el juego es una acción intrínseca de cada persona. Jugar es entretenido. ¿Ya? El único dilema es cuando, no digo un científico, cuando un educador quiere hacer un juego y hace un juego educativo, que es la acción más detestable del universo. El juego educativo tiende a ser como, voy a jugar y se encuentran con un juego educativo y eso es aterrador siempre. Porque ¿qué es? Es un personaje que dice, hola, soy un guión. Y uno dice, ah, me van a enseñar algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un juego que educa? Es un juego que se aprovecha del contexto, ya sea de las reglas o de los objetos, para enseñarte cosas sin que lo sepas. ¿Ya? Ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero para mí el maestro Miyagi de Karate Kid fue una revelación infantil, porque este maestro japonés le decía a su pobre discípulo que si él hacía este acto y este acto, encerar y pulir, iba a aprender Kung Fu, ¿sí? Lo cual nunca ocurrió, créanme. Yo lo intenté por años y no aprendí karate de esa manera. Pero jugando sí se aprenden cosas. Amigos de mi hermano son expertos en mitologías del mundo, no porque hayan tenido mejores clases de historia, sino porque jugaban mitos y leyendas en el patio. Entonces, para jugar y ganarle a sus amiguitos, sabían de muchas mitologías. Entonces, yo los llamo por teléfono, oye, ¿quién es Atlas? El que sostiene la Tierra. Perfecto. Porque esa persona sabe muchísimo de un tema en particular. ¿Alguien me está chateando algo? O porque leyeron Percy Jackson, es cierto. Pero se dan cuenta que hay elementos contextuales que en este caso te informan. Si lo que te informa o lo que juegas es verídico, tú vas a aprender. ¿Ya? Hace un par de años atrás di una charla en Congreso Futuro y pregunté en el auditorio cuántos de los que estaban sentados ahí jugaban juegos de disparo, shooter, y se levantó la mitad del salón. Yo dije, ¿cuántos de ustedes han jugado Call of Duty? Y quedaron de pie casi todos. Y les pregunté, ¿cuántos de ustedes saben lo que es Omaha Beach? Y todos se quedaron de pie. Entonces le pregunté al resto, ¿cuántos de ustedes que no juegan Call of Duty saben lo que es Omaha Beach? Y habían como 2 personas con suerte. Y cuando le pregunté a los jugadores qué es Omaha Beach, dijeron todos, el lugar de desembarco en Normandía, Segunda Guerra Mundial. Y sabían hasta la fecha. Y me decían, por ejemplo, en Omaha Beach, diferente a Utah Beach, bajaron los gringos, no los canadienses. Insisto, no hay mejor clase de historia en ese caso, es que su juego les enseñó cosas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un juego de carreras. Hicimos un juego de carreras usando el Oculus, solo por fetiche personal, quería comprar un par de Oculus, y hicimos una carrera en el espacio interestelar. ¿Qué era esto? Al costado izquierdo está el afiche que produjimos, con la información del proceso del paper. Ese afiche era en formato mercurio. Mercurio para nosotros es 70 centímetros por 110. Es un formato grande. Pero ¿qué era esto? Se doblaba. Entonces al doblarlo quedaba como una libreta y podías leerlo como una libreta y meterlo en tu bolsillo y llevártelo. No enrollen los afiches. El afiche enrollado siempre se va a meter en una bolsa de TNT y se va a arrugar antes de salir de la feria, del congreso o del evento. Si están pensando en regalar afiches doblados. Entonces, ¿qué hicimos? Un juego que le enseñaba a niños, en este caso, o a quien jugara, que existía un medio, que era el espacio interestelar, que catalizar era una forma de ahorrar energía, igual como el turbo en Mario Kart, y que había en este espacio interestelar polvo congelado y moléculas que catalizaban. ¿Cómo hicimos el juego? Tú te ponías el casco, tú empezabas a avanzar por este túnel, y con tu cuerpo te ibas agachando y esquivando el polvo congelado. Si atrapabas la molécula iba a comenzar a isomerizar, es decir, cambiar, y eso consumía energía de tu pack. Pero si en ese proceso atrapabas el catalizador, gastabas menos energía. Eso era la lógica del juego. Y no habían corazoncitos abajo, ni estrellas, me refiero a la vida, sino que habían kilocalorías por mol. Entonces aparecía ahí, tienes 1000 kilocalorías por mol. Y créame, es una barrera rápida. El niño se ponía el casco, miraba para todas partes, me decía, ¿qué es eso? Es tu energía. ¿Y qué dice ahí? Kilocalorías por mol. Ok. Entonces cuando se tomaba, ¿cachai? La molécula, empezaba a consumirse su energía.
125 kilocalorías por mol, creo que era. Pero cuando catalizaba, solamente gastaba 23. Eso era el dato del paper. Entonces, probablemente ninguno de estos chicos se acuerda, y cuando catalicé gasté 23 kilocalorías por mol, pero sabe que catalizar ahorró energía. El juego lo hicimos primero para el Open Lab. Sería 39 y ya lo vamos a hacer con la cabeza. Solamente pasa por ti. Los profesores siempre le iban mal. Él era el profesor del curso. Y así quedó cuando lo montamos después en la fiesta de la ciencia. Bueno, les muestro esto no para que ustedes digan, eclipsado, así sé cuál es. No para que ustedes digan, qué chorro lo que hace el diseñador. Al contrario, es para que ustedes digan, las cosas que podríamos hacer si nos juntamos con otros. ¿Ya? Porque para mí es re importante que ustedes no es que sean expertos en divulgación necesariamente, sino que sean conscientes de lo importante que es divulgar. Y cuando estén postulando a un programa, a algún fondo, a lo que venga, a un FONDEF, un FONDECIT, y hay muchos fondos más chicos, créanme, ciencia pública, ustedes digan, mira, podría hacer un proyecto con alguien de agronomía, alguien de diseño, alguien de ingeniería, etc. Fue re emocionante esto, por hartas razones. Bueno, cuando el chiquitito se puso, el de la silla de ruedas, se puso el casco, créanme, todos lloramos, pero con mocos, porque se puso el casco y dijo, puedo volar, y para nosotros ya fue como, fue la emoción máxima. Y nada, las investigadoras del centro estaban bien impactadas, porque chiquititos de 9 años, gritándole a sus compañeros, cataliza, cataliza, te queda poca energía, cosa que era sublime, pensando que estudiantes de segundo año a veces se confundían sobre qué era catalizar. Sospechoso, pero ocurría. Bueno, esto fue el 2017, creo, 2016, por ahí, y a partir de eso hemos hecho muchas cosas con diferentes grupos científicos. Hemos trabajado con astronomía, con paleontología, con INACH, con ciencias biológicas, con diferentes lugares. Y una de las cosas que es innegable a lo largo de todo este tiempo es que a ustedes no les enseñan cómo diagramar y componer su material gráfico. Entonces ustedes se ven obligados a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Y con Sofi nos dijimos, ¿por qué no les ayudamos primero a hacer eso bien? A cambiar la forma en que diseñan y presentan su material gráfico y luego a divulgar bien incluso. Entonces, estas 3 sesiones van a hacer eso. La primera de hoy día, a partir de un par de segundos más, les voy a dar tips y consideraciones gráficas para que ustedes puedan convertir sus papers en póster decentes, ¿ya? O sus papers en afiches alucinantes.
Junto con eso, con Fernanda, que está por ahí entre ustedes, les vamos a dar recursos gráficos para que ustedes tengan un arsenal de herramientas para trabajar mejor. Supongo que muchos de ustedes usan BioRender para poder bajar ilustraciones científicas, pero hay otras cosas que puede que no conozcan, entonces se las vamos a dejar a disposición de ustedes. Junto con eso, les vamos a pedir un desafío que vamos a trabajar durante la próxima sesión, la del 15 de septiembre, y en la última clase les vamos a mostrar y les voy a enseñar ciertas como técnicas para poder convertir investigación en otros proyectos. No en póster, sí, BioRender lo mejor, no en póster y no en afiches, sino en otras posibilidades. Entonces, este es como nuestro acuerdo. Yo quiero tratar de que ustedes mejoren la forma en que se presentan ante otros. ¿Ya? No tengo cómo influir en cómo investigan. Eso asumo que todos lo hacen muy bien, todas lo hacen muy bien. Pero sí quiero que cuando ustedes estén en un próximo congreso en Portugal, alguien vea de lejos, en la entrada del espacio, vea su afiche, su póster, y se acerque. Porque, mira, esto no es un Word ampliado, como son todos los condenados pósters científicos. Y perdón que diga condenados, pero mi hermano se acuerda muy bien de mis frases cuando presentan diferentes partes del mundo. Voy a avanzar. No sé si hasta ahora fue solamente una introducción de lo que podemos hacer juntos. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿rinoceros para los pósters? ¡Wow! Bueno, yo enseño rinoceros. No sé quién usa rinoceros. Bueno, Francisco Pereira usa rinoceros para los pósters. Ahí conversamos sobre eso. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que va a ser este workshop? ¿O hasta ahora lo que he mostrado? ¿Alguna pregunta o duda? Estoy agrandando el preview para verlos a todos y a todas. ¿No? Me llama la atención su manejo de conceptos científicos. Siendo diseño. Sí, somos más que una cara bonita. Eso es una sorpresa para muchos. Bueno, igual yo estudié biología antes. Y esto es gracioso, ¿eh? Porque créanme que va a pasar muchísimo que uno establece ciertos dogmas en función de lo que alguien hizo. Entonces, yo era director de un centro científico Milenio, y yo estaba en reuniones con Mario Amud, por ejemplo, y gente de diferentes ámbitos de la ciencia. Entonces, la frase que llegaba siempre era, ¿qué hace un diseñador acá? Y yo decía, bueno, es que también estudio biología. Y con eso se acababan las preguntas. Nunca especificaba que fue solamente un año que estuve en biología. Lo cual es ridículo, pero es cierto. Entonces, claro, alguien podría decir, ¿cómo sabes temas sobre, qué sé yo, microbiota? Tírenme un tema, yo feliz de hablar sobre eso, porque me gustan muchas cosas científicas. Pero una sugerencia, porque no me han pedido recomendaciones, no establezcan dogmas sin saber quién es la persona antes. Porque se pueden sorprender. Mi hermano sabe sobre filosofía y es bioquímico. Y habla ruso, lo cual es muy raro también. Entonces, vamos a comenzar con representación visual. ¿Okay? Lo que voy a hacer de aquí en adelante, más que una clase teórica sobre semiótica, gráfica o cosas por el estilo, van a ser tips. ¿Ya? Van a ser muchos tips sobre qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Lo que estoy haciendo ahora se está grabando. Eso estoy haciendo, ¿cierto? Sí, se está grabando, entonces luego va a quedar disponible para ustedes, ¿ya? Pero si tienen cualquier duda, la idea es que ustedes queden conectados con nosotros y me puedan escribir a Fernanda, a mí, y feliz de responder, ¿ok? Ok, voy a achicarlos nuevamente, perdón que los veo gigantes. Entonces, representación visual, y perdón que me pegue como la intro pobre de lo que significa, es una forma de poder transferir un fenómeno complejo de forma sinóptica. ¿Ya? Y cuando digo sinóptica es porque uno ve algo y automáticamente entiende ciertos procesos. Yo cuando le mostraba esto a estudiantes más chiquilines y les decía, eso es pi, es como hace sentido automáticamente. Como que no hay que explicarlo demasiado. No estoy diciendo que el texto, el relato, lo diacrónico sea negativo, al contrario. Pero cuando ustedes son capaces de hacer convivir fenómenos que son sinópticos con otros que son no sinópticos, que son diacrónicos, créanme, es mucho más fácil hacer las cosas. En diseño está el concepto de reforzamiento sensorial. ¿Ya? Entonces, si estuviéramos en una sala juntos, y yo llego, y yo soy de 2 metros de altura, y yo soy rubio, y yo vengo con un Kuchen, y mi polera tiene la bandera alemana, probablemente ustedes van a asumir, antes de que yo hable, que soy alemán. ¿Ya? Porque lo que está pasando es que estoy reforzando en diferentes niveles un significado.
el tipo que está entrando probablemente es alemán. Y ha sido Guten Tag, como que no hay forma de asumir que soy alemán. ¿Por qué digo esto? Cuando ustedes presentan un material gráfico que acompaña una investigación, no pierdan aquellos elementos simbólicos que hacen que yo diga, ah, esto es bioremediación marina, antes de leerlo. ¿Ya? O, ah, esto es caracterización de, qué sé yo, el microbioma del biofilm, ¿cachai? No, pero el holobionte, ¿cachai? De una anémona, o el holobionte de una esponja. No pierdan la posibilidad de utilizar elementos gráficos que de forma automática conecten con el ámbito de investigación. ¿Qué es importante de esto? Que tengan el cariño y la sensatez de elegir muy bien qué van a usar. Porque en muchos casos hay elementos gráficos que son estéticamente muy seductores, pero son muy crípticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Al costado derecho es una infografía, que créanme, para mí es una joya gráfica, yo tendré impreso y puesto en mi taller, que muestra el monto de las donaciones a los diferentes políticos, republicanos y demócratas, en la elección de cuando estuvo Obama. ¿Obama y quién fue el otro? Bueno, da lo mismo. Cuando la primera de Obama. Entonces, ¿qué tengo ahí? Esos cuadros rojos grandes versus los azules grandes. No, antes de McCain. Están indicando cuánta gente puso plata por día. ¿Ya? Pero tuve que explicárselo a ustedes para que lo entendieran. ¿Ya? Y eso no ayuda. Si un material gráfico que ustedes quieren poner en una infografía requiere ser traducido, no les ayuda. Entonces, sáquenlo. Cuando estén eligiendo material gráfico, en muchos casos es interesante que hagan reiteración. ¿Ya? ¿Qué me refiero con reiteración? Hay gente que cree que un diseñador debe ser original. ¿Ya? Y eso es un error. Un diseñador no debe ser original, porque si ustedes son originales, dejan fuera al mundo. Uno debe ser redundante. Entonces uno tiene que decir, ok, si voy a diseñar una infografía que muestra una ruta, en este caso, ruta musical rockera, tengo que buscar qué elementos son reconocidos por todos nosotros como ruta. Entonces, ¿qué tengo acá? El mapa del underground, el mapa, ¿cachai? Del metro subterráneo de Londres. Y me aprovecho de eso, que significa algo, y le agrego algo nuevo, que en este caso es próceres del mundo del rock. Si, por ejemplo, alguno de ustedes está investigando sobre exobiología, voy a inventar algo que probablemente está muy errado. Exobiología. Ustedes quieren caracterizar un tipo de molécula que existe, ¿cachai?, en la superficie de un planeta, un exoplaneta. Yo podría usar en mi gráfica la gráfica que aparece en el disco de oro que se fue en el satélite hace años atrás, la tienen que haber visto, que aparece la figura de un hombre y una mujer, una onda de radio, porque ¿qué es eso? Un mensaje que va hacia el espacio exterior. Entonces, si su gráfica se aprovecha de eso, que es conocido por todos, ustedes están aprovechando un elemento que es consensuado, ¿ya? Semiótica. Aprovechen elementos que conocemos y úsenlos en sus representaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando me invitan, no sé, a diferentes exámenes de ciencias biológicas, de química, de física, en diferentes ramos, yo veo sus intentos por hacer cordial sus presentaciones. ¿Y qué hacen? Ponen un meme. Yo he visto demasiadas presentaciones que ponen memes para poder tratar de ser como cercanos. Y no logran ser cercanos. Solamente uno pone cara como de incomodidad, como poco serio. ¿Ya? Porque si bien el humor siempre es bienvenido, ustedes están tratando con ciencia de alta gama. Y eso no lo olviden nunca. Entonces tienen que ser capaces de ir eligiendo qué recursos van a aprovechar para poder llegar ante la audiencia. Otro aspecto importante de la representación visual es que la aprovechen para hacer, ¿cómo decirlo?, claramente comparativos. ¿Ya? Es común escuchar y ver comparaciones que no te hacen sentido. Entonces, hace un par de años atrás escuché en una presentación a alguien que dijo la cantidad de Volkswagen, estos escarabajos, fabricados, podrían dar la vuelta a la Tierra 5 veces. Estoy inventando el dato, perdón por la gente de Volkswagen. El problema es que eso para usted no tiene sentido, porque ninguno de ustedes ha caminado 5 veces alrededor de la Tierra para poder tener una como claridad de la magnitud de esa comparación. No tienen cómo lograrlo. Entonces, cuando aprovechen elementos visuales para poder explicar algo,
usen comparaciones. En este caso, tengo un afiche que muestra diferentes cohetes durante la Guerra Fría, pero aprovecho el cohete para poder decir, es en relación a estos personajes de este porte. Entonces ahí aparece Armstrong, Aldrin y Collins, y digo, chuta, en este caso, ¿cachai? El Saturn V es de ese porte, ¿ya? Es de esa magnitud. Lo digo porque ustedes, por ejemplo, trabajan con elementos muy, muy chicos, muy, muy chicos. Entonces recuerdo muy bien una reunión que estábamos con Rod, y Rod le dice a mis estudiantes, la cantidad de virus que hay presente en una gota de agua de mar es 1 elevado a 12 ceros. Y de bacterias dice 1 elevado a 9 ceros. Entonces les dice a mi estudiante, imaginen la cantidad de cosas que entran en su cuerpo cuando tragan agua de mar. Y fue genial, porque con esa consigna, mis estudiantes sintieron un poco de asco, porque no conocen de biología, perdón, pero se dieron cuenta de la cantidad. Hoy día con el SARS-CoV-2 lo mismo. No tienen por qué saber la comunidad el porte de eso. Entonces creen que sus mascarillas de tela de Winnie the Pooh realmente van a proteger de un virus, lo cual sabemos que no es tal, protegen otras cosas, pero al no tener claridad sobre las escalas, perdemos la capacidad de entender fenómenos. Acá aparecen los pobres astronautas, ahí aparece Laika, Chitita, ahí aparece Leonov, el cosmonauta ruso. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Cuando aprovechen cuando estén generando elementos visuales para poder dar comparaciones, que las comparaciones hagan sentido. ¿Ya? Bueno, estoy dando un dato que es un poco excluyente, perdón, a la gente que no conoce el campus Lo Contador y San Joaquín, ¿ya? Pero están en promedio a 11 kilómetros de distancia. Ese es el tamaño entre Lo Contador, donde yo hago clase, y San Joaquín. Y hace años atrás estaba explicándole a unos niños sobre astronomía, y el investigador que estaba conmigo habla sobre cómo los cometas y los asteroides impactan los cuerpos celestes, y habla de la extinción de los dinosaurios, con niños de 9 años. Y una pobre chiquitita dice, o sea que nos podemos morir porque nos va a pegar un cometa. Y todos pusieron cara de pánico, lo cual tiene mucho sentido, porque están diciendo que si murieron los dinosaurios, tú estás frito. Y yo tuve que parar ahí y decirle, wow, wow, tranquilo, porque son niños de penta. Entonces les dije, ¿ustedes conocen San Joaquín? Y dijeron, sí. ¿Se dan cuenta de lo lejos que está? Sí. Entonces dije, si la Tierra fuera de este porte, y agarré una bolita, el porte del sistema solar sería de aquí a San Joaquín. 11 kilómetros. Y el Sol sería como 1,5 metros. No fui claro, no fui correcto y preciso, pero el sistema solar sería muy grande. Pero como lo hemos visto siempre en una hoja de papel, pensamos que estamos casi pegados a la Luna y casi pegados a Marte. Y con eso fue calma para los niños, porque dijeron, ya, igual es mala suerte que nos pegue un cometa. Le somos súper, súper grandes. ¿Ya? Entonces, en sus tipos de investigaciones lo mismo. Cuando estén describiendo, qué sé yo, el perímetro de un tipo de molécula, tienen la posibilidad de enseñar cosas. Como les decía antes, aprovechen elementos que conozcamos. Entonces, en este caso tengo una gráfica, que es un afiche, que muestra, creo que es el mapeo de un colibrí, no estoy seguro, pero uso los elementos que están conformando el ADN. Entonces, es muy probable que mucha gente haya visto la C, la A, la G y la T, y entienda esto. ¿Ya? Pero cuando ustedes se ponen un poco más artísticos, pueden perder a mucha gente. ¿Ya? El de la derecha es precioso, pero es críptico, entonces no les ayuda. ¿Ya? Insisto, esto no están haciendo ustedes una exposición de arte, así que elijan elementos que la gente asocie con. ¿Okay? Síntesis. Síntesis es un fenómeno que a mí me encanta. Voy a prender el puntero láser, si es que puedo. Pointer, laser point. Ya, esta es de las primeras infografías que conocemos en el mundo del diseño. ¿Y por qué es tan interesante para mí? Porque muestra el movimiento de los soldados franceses yendo a Rusia. Ustedes tienen que haber escuchado esto en historia. Napoleón se le ocurre ir a Moscú en invierno. Y lo que tengo acá es el ancho, es la cantidad de soldados franceses que se fueron desplazando. Lo cual es bien macabro, porque se dan cuenta cómo se va adelgazando el tramo. Se va adelgazando por las temperaturas que van fluctuando. ¿Ok? Entonces vamos, y llegamos a Moscú, llegamos súper poquito, y nos devolvemos esos. ¿Ya?
Cuando yo te explico este gráfico, te hace sentido y te aterra, en gran medida, porque eres capaz de dimensionar escalas, ¿ya? En sus investigaciones, por favor, sean capaces de sintetizar información. Yo sé que les gustan estos gráficos metagenómicos, que la otra vez nos reíamos con Sophie, porque es una cantidad de puntos que conectan nodos, pero que no hay forma de leerlos a menos que seas NIO, de la metagenómica en este caso. Si ustedes quieren enseñarle a otros, busquen formas que los otros entiendan con ustedes, ¿ya? Y aquí me costó muy poco explicarle lo que estaban leyendo o viendo, que era la cantidad de soldados que se acercaban a un punto. Es más triste todavía, porque una de las causas de la muerte de estos soldados fue que los botones estaban mal hechos. Eran de un acero de mala calidad, entonces se rompían con la temperatura. Se le abría la chaqueta y morían congelados. Dato freak e irrelevante. Voy a volver. Cuando estén haciendo síntesis, tengan cuidado de no sintetizar demasiado, ¿ya? Que es otro fenómeno común cuando intentan simplificar información compleja. Hay veces en las cuales esa simplificación llega a ser ridícula, porque ustedes dicen tengo poco espacio o poco tiempo para. Tienen que haber visto estas como invitaciones de expone tu tesis doctoral en 3 minutos, que yo encuentro que es macabro, que un pobre investigador convierta 4 años en 3 minutos. Y en esos procesos ustedes pierden rigurosidad muchas veces. Entonces tienen que ser capaces de decir qué voy a decir, qué es importante decir. ¿Ok? Perdón que haya puesto el Señor de los Anillos como anillo volcán, pero me entienden un poco a qué voy. Cuando estén trabajando con esto, algo que me dicen muchos los estudiantes de ciencia es que yo no sé Illustrator. Es una consigna que la escucho siempre. Es que yo no sé Photoshop. Es que yo no sé, qué sé yo, Vectorworks. No necesitan eso. Pueden hacerlo con elementos más cotidianos aún, porque tienen la ventaja de ser más contextuales aún. Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes está trabajando sobre, qué sé yo, el comportamiento de, yo sé Paint. Paint es bueno igual, no es tan bueno, pero sirve. Si por ejemplo alguno de ustedes está trabajando en un proceso que tiene que ver con la industria agroforestal, ese gráfico está precioso. Porque ¿qué hice? Tomé, ¿cachai? Una rama de un pino, saqué, ¿cachai? Las hojas y aproveché ese elemento para poder infografiar. Que créanme, se ve mucho mejor que cualquier gráfico hecho en Paint o en Excel. ¿Y por qué se ve mejor? Porque me dice automáticamente que esto es forestal o esto es vegetal, ¿ya? Si no lo fuera, no lo usen. O fotografías, ¿ya? Las fotografías también son un medio re útil y muy interesante para poder lograr comunicar aspectos científicos. En este caso, tasas de refugiados e inmigrantes vinculados con cosmovisiones, usando una fotografía bien sacada. Es algo que ustedes pueden hacer sin problema. Voy ya a tips más concretos. Cuando elijan los colores para su presentación, para su póster, su afiche, por favor, no es que sean como los grises de los padrinos mágicos, no es como que eviten los colores porque le quitan seriedad al mundo, no es así. Pero por favor, elijan una gama, una paleta de colores acotada, sean austeros, ¿ya? Los pixies, gracias. 3, 5 colores está bien. ¿En qué se basan los colores? Esto no es una clase sobre colores, pero los colores son igual que las notas musicales. Son ondas, ambos. Entonces ustedes saben que si ustedes tocan una nota musical, ¡tum!, y tocan la siguiente musical, ¡tum!, si hay cierta distancia, se escuchan bien. Son consonantes. Si por ejemplo toco varias notas juntas, ¡pum!, tengo un acorde. Y hay acordes que suenan bien y acordes que suenan mal. Les estoy explicando algo que ustedes pueden saber o entender. Los colores son iguales. Entonces, cuando uno dice es que ese color no combina, lo que está pasando es que la onda de un color con la onda del otro color son disonantes. Entonces se ven mal, así como suenan mal ciertas notas. Ya como el dato freak e irrelevante, recuerdo que hace años atrás me explicaban que el logo Coca-Cola era un do sostenido, siendo la C, perdón, siendo el do, el rojo del logotipo. Entonces uno lo ve como dulce. ¿Ya? Cuando estén trabajando en sus presentaciones, en sus infografías, en sus pósters, elijan paletas. Nosotros les vamos a dejar después una serie de recursos gráficos donde ustedes pueden buscar paletas y vienen prearmadas. Entonces te va a decir que, por ejemplo, este color cian es el principal,
este color casi negro secundario y este magenta terciario. Y está perfecto, ¿ya? Y se mantienen en ese canon. No se pongan a jugar como haciendo de esto la bandera, ¿cachai? ¿Para qué? Hay otros momentos en que saquemos toda la bandera y yo feliz, pero en una presentación, en un PowerPoint, creo que no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Cuando hagan eso, piensen bien en qué van a presentar, cuál es el formato de su presentación, y vean fondo y, en este caso, perdón, estoy con el... Voy a cambiar esto un segundo. Pointer options. Vean aspectos de fondo y contraste, ¿ya? Cuando ustedes están presentando y le dicen al profesor o a la comisión, es que el data no se ve bien, sorry, pero es su culpa. No vamos a conseguir que ninguna universidad cambie sus data. O sea, no pasa, a menos que estemos, no sé, en ingeniería, que tienen más fondos que nadie, pero no sé por qué. Entonces ustedes prepárense para y sobrecontrasten las cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el fondo de la izquierda, un fondo gris, texto amarillo, se lee. Pero el fondo blanco, texto amarillo, no se lee. Y eso va a pasar muchas veces cuando estén trabajando. Analicen el fondo y el contraste para que sus elementos resalten y sean claros. Y por favor, no hagan tal como eso, que es un clásico, y no solamente lo hacen científicos, lo hacen todo el mundo. Le quieren dar onda a su presentación. Entonces mi investigación, por ejemplo, es sobre biología marina, busco una foto del mar y la pego de fondo y escribo encima. El problema de eso es que no se lee, a menos que tengan buen contraste, que ahí sí se lee. Pero cuando agregan texto, se desvanece el contraste, ¿ya? Eso es un ejemplo común. Lo que estoy mostrando acá no es algo que ustedes no hayan visto nunca en presentaciones sobre, qué sé yo, muestreo de agua, ¿cachai? Y un CTR de ella. No, ahí está, ¿ya? Entonces, eviten ese tipo de elementos que contamina visualmente. Algunos de ustedes lo que hacen, y digo algunos de ustedes, y estoy sumando a todo el mundo, es que dicen, ok, voy a poner la foto del mar, pero para que se lea, le voy a bajar la opacidad. Entonces la ponen como deslavada, de fondo. O en blanco y negro, pero tampoco ayuda, ¿ya? Porque créanme, los elementos de esa imagen van a contaminar la lectura. Entonces, no lo hagan. No, como consejo, no lo hagan. Tipografías, que este es un tema que los diseñadores parecemos ser un poco obsesos, pero es principalmente para que ustedes puedan tener certeza y claridad. Igual como los colores, las tipografías se pueden combinar, pero combinen en la medida que sea necesario combinarlas, ¿ya? Lo que sí es importante es que puedan jugar con los tamaños de las tipografías. Porque cuando uno juega con tamaños de las tipografías, uno está jerarquizando cosas. Y uno está diciendo que es importante leer. Está guiando al lector para decir, mira, lee esto primero, y luego esto, y si te interesa, llega a esto. Entonces, cuando uno llega a un póster científico, uno que ve el título al medio más grande, centrado al medio, por una razón mística, abajo los autores, puesto en italic, lo cual es parte de la convención, ¿está bien? Y luego los títulos, que dice resumen, marco teórico, y el texto todo en cuerpo 12 o 14, depende del porte del póster. ¿Qué está pasando ahí? No están jerarquizando nada. Entonces, si yo quiero conocer su investigación, tengo que leer todo, y lo que realmente hacemos es más simple. Uno va al título, me interesa, tal vez, leo el abstract, me interesa, conclusiones. Y si me interesa, leo probablemente el diseño experimental, tal vez, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque ustedes no fueron capaces de decirme cosas interesantes en el proceso. No sesgaron la información. No es que cambien la información, pero me dicen a mí como lector externo, mira, esto es re importante, negro, léelo, y después lee esto otro. Entonces ustedes guían la información. En tipografía, y esto no es una clase de tipografía, porque esto es un semestre completo en la carrera, bueno, 2 semestres completos, hay tipologías de tipografía, ¿ya? Entonces también les vamos a entregar esto a ustedes para que tengan cierta certeza. Hay tipografías que son decorativas, ¿ya? Una tipografía decorativa es aquella que se utiliza en algún título, por ejemplo, de una presentación, y que se usa porque tiene una identidad, ¿ya? Porque ustedes quieren decir algo de su investigación, y está bien usarla. Yo uso tipografía porque, mira, ¿por qué uso esta? Porque parece Atari, porque parece 80, porque parece Adidas. Y porque, por ejemplo, estoy reviviendo una investigación de los 80. Estoy siendo súper quisquilloso en la traducción de esta tipografía, pero usé esa, porque parece un buzo Adidas de los 80-90. Y tengo variantes de ella, diferentes formas de usarla. Y estoy bien. No estoy pecando de ostentoso al usarla. ¿Qué sería peligroso? Cuando ese título
que es un título decorativo, lo usan en todo el texto, o en todos los títulos. ¿Y qué están haciendo? Están sobrecargando un material gráfico. Entonces es como un brazo de reina, ¿cachai? Es demasiado manjar ahí. Entonces no están eligiendo con claridad dónde gastar la pólvora, dónde quemar la pólvora. Están las display, que son lo que a los diseñadores nos produce dolor de guata, siempre. ¿Ya? Cuando ustedes tienen que ver memes o GIFs de diseñadores que odiamos la Comic Sans, odiamos Papyrus y odiamos muchas de ellas, es porque son tipografías que no están bien pensadas. No es porque seamos quisquillosos, es porque no están bien pensadas. Entonces, su composición no respeta las distancias, no hay un kerning claro, son molestas. ¿Ya? Entonces, consejo de corazón, no busquen tipografías como la tipografía egipcia, que uno la vio en el colegio, como que busca en internet fuente egipcia, y bajan una que parece, ¿cachai?, como faraones puestos de lado, y esa va a mi título, porque mi investigación es egipcio. No le está ayudando eso, al contrario, banaliza su investigación. ¿Ya? Cuando les enseñamos a diseñar a los estudiantes, primero les enseñamos a diseñar con rueditas, una grilla, ciertas tipografías, ciertos tamaños, y luego, cuando ya tenéis cierta experiencia, podéis empezar a yacear, y te volvís loco y jugáis con las composiciones. Entonces, ¿qué les recomiendo? No yaceen si no saben que estáis sacar toda la secuencia, en este caso el acorde completo. Acá ven otra, que es un clásico de Windows, Papyrus, que uno lo ve, qué sé yo, lo usa Shakira, lo usa Avatar, lo usa todo el mundo, entonces pierde, en este caso, sentido. Con respecto a los textos, las tipografías tienen ciertas funciones, ¿ya? Entonces les quiero explicar las más simples para que sepan por qué elegirlas. Primero, cuando eligen una tipografía es una familia de tipografías. Entonces tiene variantes. ¿Ya? Una buena familia de tipografía tiene variantes. Entonces hay una muy delgada, una hairline, hay una delgada, una thin, hay una normal, regular, hay una pesada, bold, hay una muy pesada, black, ¿ya? Italic, hay varias variantes de una tipografía. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes pueden diagramar un póster con una tipografía cambiando las variantes. Y eso queda muy bien. Es muy digno, es casi elegante. Cuando están trabajando en textos, un consejo, y esto va a ser un póster, por ejemplo, ustedes tomen Word o lo que usen para poder escribir, escriban un texto, cualquiera, y pónganle tamaños de texto. Entonces escriban cuerpo 10, cuerpo 8, cuerpo 12, cuerpo 24, cuerpo 36, cuerpo 70, lo imprimen y lo pegan en su escritorio. Entonces se preguntan, la gente va a estar parada a qué distancia de mi póster, probablemente 1 metro. Entonces se paran a 1 metro y dicen, mira, a 1 metro leo re bien el cuerpo 10 para el texto del abstract. Y el título se ve increíble en cuerpo 36. Porque la pregunta que me hacen mucho es, ¿cuál es el porte correcto? No existe, depende de en qué se va a leer o dónde se va a leer. Entonces, si están diseñando un afiche y lo están viendo en PowerPoint, dicen, está súper bien el porte, porque se ve perfecto, pero la pantalla es de este porte. Entonces, impriman, es barato, en formato borrador, o sea, textos en diferentes alturas, y lo van viendo, y claramente depende de tipografía. Gracias, Fefa. Cuando quieran diseñar, elijan sus tipografías y las imprimen en hojas de papel carta, y dicen, ok, este porte está bien. ¿Cómo elegirlas? Hay 2 grandes tipos. Están las serif, que son las que están acá, que son estas que tienen como una pequeña terminal. Voy a prender nuevamente el puntero. Laser point. Por ejemplo, ¿ven acá abajo que hay como una especie de patita que termina? ¿Ya? Eso se llama serif. ¿Qué hace una serif? Simula un pilar greco-romano. ¿Cachai? Que el pilar está como este cilindro y hay como una parte abajo que da apoyo al cilindro. ¿Ya? Lo que está haciendo el serif es que ustedes crean una línea visual, porque todas las tipografías altas terminan con esas patitas. Entonces, ¿qué permite eso? Que uno lea mejor, porque la lectura rápida se guía automáticamente, porque hay un piso. Entonces, si estoy escribiendo textos, una tipografía serif siempre es muy bienvenida. Times queda súper bien, porque es serif. Bradford, que es la que está puesta aquí, se ve muy bien, porque es serif. Se lee fácilmente. Entonces, si están escribiendo un manuscrito, serif,
Está súper bien. ¿Existen convenciones respecto a las diferencias de tamaño? Sí, hay convenciones. Ahí voy a explicar, Nicolás. Luego, sans serif. ¿Ya? Sans serif no posee estos terminales y son tipografías que se conocen por ser mucho más racionales. Y perdón que use ese concepto, no es que las otras sean irracionales, no son números irracionales, tampoco son gente loca, sino que son más simples, son mucho más modernas, tienen menos elementos. ¿Ya? Por lo general son rectas, son palos secos, se llaman. Entonces, ¿cuándo uso esto? Por ejemplo, si quiero describir mi abstract, yo lo usaría con sans serif, porque tengo algo que va a ser menos texto, que se lee más limpio y que funciona bastante bien. ¿Dónde encontrarlas? Bueno, ustedes lo deben saber, pero Google Fonts tiene un extenso como prontuario de tipografía, que ustedes pueden escribir, qué sé yo, sans serif, y van a aparecer muchas de ellas, la eligen y la descargan. Están gratuitas además. Lo único que les piden es que si van a hacer de esto un elemento editorial, las puedan enunciar, es decir, citar autores, él o ella. En Dafont existen, Antonia, pero Dafont es terrible para nosotros, los diseñadores, porque es la oda de la tipografía, en este caso, la display. Está lleno de, como, la caligráfica, la egipcia, la greco-romana, qué sé yo, la Mapus Ungun. Entonces son aberraciones tipográficas para nosotros, muchas de ellas. Si tuviera que darles un consejo, no usen Dafont, y menos la de Disney, perdón Constanza, porque les va a quitar pelo a su investigación. Perdón, yo soy Looney Tunes, más que Disney. Mis disculpas por establecer un dogma. Pueden combinar fuentes. No es malo combinar fuentes. ¿Ok? Junto con las cosas que les vamos a enviar, les vamos a dar como combinadores de colores y combinadores de tipografía. Entonces acá tengo diferentes tipografías. Cada una de ellas juega un rol distinto. ¿Se dan cuenta? Sí, pueden. Ya, las tipografías que están en Google Fonts son gratuitas, por eso se las cuento, pero las otras se pagan. ¿Ya? Y tengan cuidado, porque en Chile hay un pésimo respeto al derecho de autor, pero ustedes pueden llegar con un póster a un centro de más peso, con un título, y el diseñador lo reconoce y les pregunta por qué no me pagaste, y la multa puede ser de 30 palos promedio, y dije promedio. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso. Por favor, usen tipografías pagadas o gratuitas. A ver, ¿por qué es importante combinar fuentes? Porque lo que está pasando acá es que le estoy diciendo al lector que cada vez que vea la Gotham, estoy leyendo una fecha. Parece obvio, pero cada vez que estoy viendo la Mercury, es un subtítulo. ¿Ya? Entonces ustedes comienzan a hacer intuitiva la lectura. Entonces ustedes, por ejemplo, así, ya, supongamos que tengo mi artículo, mi investigación, y tengo ciertos highlights que ustedes quieren enunciar. Entonces van y deciden, cada highlight, cada como frase potente de investigación va a estar hecha en otra tipografía, en este caso en Mercury. Si yo veo el póster, leo la primera, digo, eso es importante, así que esto es importante, eso es importante, y puedo leer en diagonal, porque ustedes me están guiando. ¿Ok? Cosas compositivas. Lo que está aquí, creo que es de Microcosmos, sí, es de maestra Margulis, de Lynn Margulis. Ya, cuando ustedes estén diagramando, y perdón que me salga un poco del tema, ¿qué hora es? Sí, estoy viendo ahora. Cuando están diagramando, pasa lo siguiente, ustedes entienden que el ojo ve bien una proporción muy, muy chica del espectro que están viendo. Lo que están viendo hacia los lados es panorámica. ¿Ya? Entonces, ven en foco, ven desenfocado. ¿Ya? Hay una proporción para eso. ¿Ok? Entonces, a más ancho, más panorámico ven. Por eso las películas son anchas. ¿Ya? Porque reproducen el efecto panorámico en el cine o en la tele. Entonces ustedes no pueden ver bien todo lo que está pasando en Rápido y Furioso. Entonces, ven allá a un pelado, a otro pelado y acá a un auto. Y tienen que moverse, ocular o físicamente, para poder ver bien. En el texto es lo mismo. Si tu texto es muy ancho, la persona no puede leer todo. Porque tiene que llegar hasta un punto y volver. Les tiene que haber pasado, como que tienen que acordarse qué palabra estaba acá para poder llegar al otro lado. Y por eso usamos columnas. No usamos columnas de ociosos, es porque si tengo columnas, la lectura se automatiza, porque me quedo acotado en un espacio muy, muy chico. ¿Cuán largo debe ser un párrafo, perdón, una columna? El maestro Francisco Gálvez habla de 60 golpes, que significa letra y espacios incluidos.
Porque ustedes podrían preguntar, pero depende del tamaño, es proporcional. Entonces, si esto fuera más chiquitito, de un folleto, o si fuera gigante de un póster, la escala cambia, entonces la proporción cambia. Entonces, columnas, siempre muy bien visto. Son mucho más fáciles de leer rápidamente. Las justificaciones. Las justificaciones van a depender mucho de dónde estén. Entonces, si estamos escribiendo en hebreo, justifiquen a la derecha. Si estamos leyendo en inglés o en español, a la izquierda. ¿Ya? Traten de ser consecuentes con lo que estamos leyendo, a menos que la diagramación me obligue a hacer algo distinto. ¿Ya? Entonces, a la izquierda, súper bien. Al medio, solo si el texto es corto. ¿Ya? Si el texto es muy largo, no les conviene, porque comienza a confundir el efecto río que se produce en los cantos. Tenemos muchas situquerías los diseñadores, y el borde del cuadro de texto lo llamamos río. No me pregunten por qué, no lo sé. Si van a justificar a la derecha, solo si es un texto tal vez más chico, o tiene un formato gigante, y está todo afirmando a la derecha. Si no, la izquierda, se lo recomiendo yo. Eso no fue nada político, que Sofi me dijo, no digas nada político, así que estoy me refiriendo principalmente a composición gráfica de la ficha. Algo que es aterrador es esto, ¿ya? La justificación forzada. Cuando justifican a la caja, como se llama en diferentes software. ¿Y por qué pasa eso? Porque se producen esas aberraciones, que son espacios entre palabras. Cuando ustedes están leyendo, ustedes decodifican más rápido de lo que creen. Entonces, dato, un título todo en mayúscula es más difícil de leer que un título con altas y bajas. Porque lo que ve el cerebro es un skyline, una especie de contorno. Entonces yo leo mejor forzado si veo la forma forzada. Si están todas en alta, veo un rectángulo. Entonces uno cree que es más fácil leer en títulos grandes, no es así, es mucho más complejo. Y lo mismo acá, porque esta lectura me separa, por ejemplo, de nuestros descubrimientos. Hemos conquistado, y sé que la gente, no es que como que se quede pegado acá, no es que uno entre en un loop acá, como no sé para dónde ir, uno va a llegar acá. Pero créanme, es mucho más complejo. ¿Qué pueden hacer? Pueden poner los clásicos separadores, cortan las palabras, o como hacemos los neuróticos, que es ir adecuando la distancia de cada palabra en específico, para que quede perfecto la caja. Pero solo si tienen mucho tiempo y el presupuesto los invita a hacer eso. Sí, escribir las tesis es un malestar visual para muchos de nosotros. Cuando leemos, no sé, yo estoy leyendo ahora 12 tesis, y créanme, las que están a la caja es terrible. Hace un rato atrás les dije que cuando les enseñaba a los estudiantes a diseñar, primero era con rueditas. Estas son sus rueditas, la grilla. ¿Qué es una grilla? Es una serie de ejes verticales y horizontales que construyen zonas donde ustedes van a poner la información. ¿Por qué digo esto? De repente uno ve ya fotografías del muestreo en la playa. Entonces, para poder ser más cercano con la comisión, ponen las fotos como en diferentes posiciones, para ser como loquillo. No, eso confunde, molesta. ¿Ya? O los textos, lo mismo. Un texto acá, uno más abajo, uno más arriba, y uno no sabe si está bien o está mal, si fue a propósito o no. ¿Ya? Entonces la grilla es muy útil. ¿Qué permite la grilla? Que ustedes puedan definir zonas. ¿Ya? Si ustedes construyen zonas en las cuales van a diagramar. Y pueden aprovechar esas zonas para poder establecer límites o ejes. Tengo esos dos ejes, entonces miren acá. Tomé este paper del profesor de la iglesia, el jefe de Sofi, que habla sobre, en este caso, creo que es la expresión genómica del Cas-A y el COP-A, que es un gen que aparece cuando hay cobre. Perdón, Rod, que haya analizado tu investigación. Pero bueno, ese es el paper, ¿ya? Ahí está el título y aquí está el abstract. Entonces, ¿qué hice para este ejemplo? Puse un titular más grande, comunidad de centinelas. Le pregunté a Rod y me dijo, sí, está bien, no estáis cambiando el trasfondo de investigación. Lo puse con una tipografía acá, ¿ven? Y ocupé toda esta caja. En esta otra caja, con una tipografía sans serif, puse el abstract, perdón, el título, y acá abajo puse el abstract. En este caso puse una fotografía que aprovecha todos esos recuadros, que es el lugar del muestreo, y acá abajo el highlight. Como este está puesto acá, lo justifiqué a la derecha. Tengo eso.
Si saco la grilla, se ve así. Si le pongo márgenes, se ve así. ¿Se dan cuenta que no fue difícil diagramar eso? Esto no es una joya gráfica, para nada. Y tampoco es un póster. Pero uno ve eso y dice, ah, mira, estas son comunidades centinelas. Uno lee el título y si le interesa, qué sé yo, copia el DOI y se va al paper. ¿Qué hice acá entonces? Fue aprovechar una grilla y establecer zonas. Zonas que permiten armar, en este caso, la diagramación. Como esto trabaja en función del cobre y otros metales pesados, pero cobre principalmente, ¿qué hago? Lo tiño de naranja. No es ninguna brillantez. Ustedes saben eso, o sea, pusieron cara como obvio, porque no es ninguna brillantez. Pero claro, al ver esto, digo, este trabajo está trabajando sobre cobre, y es la misma imagen de hace un rato atrás, el alemán alto con el strudel, o el Kuchen, no sé qué dije, y hablando en alemán. ¿Ya? Es reforzamiento semántico. Son bastante prácticas estas cosas, porque permiten que ustedes puedan diagramar y que lo que estén haciendo quede bastante bien. Nosotros les vamos a subir en un par de días más, probablemente mañana, pasado mañana, layout de estos, template de estos, para trabajar en PowerPoint por ahora. Perdón que banalice esto. ¿Por qué el signo de exclamación en el título? Ah, muy bien. Lo hice principalmente porque quería jugar con el concepto de llamar la atención. Solamente eso. Ah, tranquilo Francisco, les vamos a explicar todo con calma. Les vamos a dar acceso a un drive con muchas cosas. ¿Ya? Así que ahí falta un par de minutos. Jugué con ese elemento, el signo de exclamación, principalmente porque es algo que no es solamente parte de este paper. Usar bioindicadores es algo que es parte de muchas investigaciones. Entonces, me pareció interesante el generar ese tipo de llamada de atención, porque, no sé, la gente conoce al pobre pájaro en la mina, o los gatos en el sur con los mariscos, pero saben re poco sobre otros tipos de indicadores, qué sé yo, microalgas que detectan cadmio, etc. No detectan cadmio, pero cambian con presencia de metales pesados. Bueno, ¿en qué estamos ahora? En su desafío. Este workshop es un desafío. Ustedes saben que este workshop incluye certificación, creo. No sé si les contaron, pero ustedes reciben no sé si un diploma, ahí Sofi manda, y no creo que se los pueda entregar porque estamos en confinamiento, pero ustedes van a ser certificados en esta serie de talleres. Entonces, cada uno de ustedes, gracias Sofi, es online, cada uno de ustedes va a componer una pieza gráfica de una investigación personal. Puede ser un proyecto que estén participando, algún congreso que quieran participar, o algún paper que les guste, si no poseen ninguno ahora. ¿Ya? La idea de esto es que tomen esta investigación y la conviertan en un póster. Ojalá no como este. Y perdón a Bárbara, esto fue el póster que me encontré cuando llegué al Centro Milenio. Porque en esencia el póster es, créanme, es el paper, pero borrando palabras y poniéndole un fondo de color. ¿Ya? Lo que espero de ustedes es que puedan, a partir de lo que vimos hoy día, tomar su investigación, la que estén trabajando, y generar un póster de un formato distinto. Por ejemplo, acá tengo otro paper del mismo centro, que hicimos un póster muy austero, ¿se dan cuenta? No está refinado, no es una joya gráfica, pero solamente jugué con unos splash de agua, porque es el rol del agua, y los textos están en azul, igual que el título, y maximicé un par de elementos. Necesitamos que sea doble carta, ese va a ser el formato, y el soporte va a ser PowerPoint. Cada uno de ustedes va a tener de aquí hasta el 13 de septiembre, casi 2 semanas, para que puedan crear su versión de este material gráfico, y las van a compartir en el Drive, que les voy a enviar probablemente en un rato más por correo las instrucciones. Van a tener acceso al Drive para que suban sus versiones, van a tener acceso a una carpeta con tipografía, con layout y con consejos gráficos. ¿Ya? Porque yo y Fernanda los vamos a revisar antes de la próxima sesión y los vamos a revisar con ustedes el día 15. ¿Ya? Mi esperanza es que todos ustedes salgan de este taller con un póster picho. El concepto picho no es un término técnico, mis disculpas por eso, pero un póster que se sientan orgullosos del paso 1 al paso 2. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Estoy a 3 minutos de cerrar, creo. Yo tengo una duda. Sofía. Si esta investigación incluye a un
académico que sea una investigación en proceso. No sé, supongo que se puede confiar, porque mi profe es como bien quisquilloso con eso. Sí, yo te recomiendo que le preguntes a él o ella, porque como vamos a grabar esta sesión, y yo les voy a decir, mira, las cosas buenas de tu póster son estas, las cosas malas son estas otras, capaz que alguien justo capture pantalla y se vaya a cachar de tu dato. Es alguien bien paranoico, pero podría pasar. Entonces pregúntale al investigador en jefe si es que es importante o no. ¿Qué es doble carta portrait? Perdón lo típico, pero para nosotros portrait es vertical, landscape es horizontal. ¿Ya? Entonces su afiche va a ser doble carta, portrait, vertical. ¿Ya? Igual se los vamos a compartir. Yo les voy a enviar a todos ustedes el archivo PowerPoint ya configurado para que ustedes puedan convertir su investigación en este material. Si hablan con sus profesores, con quienes estén trabajando, cuéntenles, hoy estoy trabajando en este taller y vamos a poder convertir este póster en un material mejor. Así que si me autorizan lo hago y lo hacemos felices. Y lo que pueden hacer para ese momento es que tal vez puedan ocultar los datos. Pueden poner el nombre cambiado, pueden poner un par de cosas, pueden borrar información, porque lo que vamos a analizar va a ser la composición gráfica de esto. ¿Ya? Cómo se visualiza el póster que están haciendo. ¿Qué significa eso? Ah, sí. Gracias, Fefa. Alejandro, ¿Sí? que tal como Francisco comenta en el chat, puede ser de un paper de interés de ellos, o puede ser de un tema de interés cualquiera. Si alguno quiere decir por qué Chichi de Bain se debió haber quedado en la temporada de Drag Race, también. Lo importante es saber diagramar. Igual mi sugerencia es aprovechen este espacio para poder prepararse para algún congreso, seminario o evento. Entonces puede que no tengan los resultados finales de su paper, pero aprovechen esto y tienen lista como el material para que luego lo puedan presentar. Lorem Ipsum, tal cual, Francisco. Yo durante el día de mañana, ya es muy tarde y no quiero acosarlos, les voy a enviar las instrucciones, les voy a compartir el drive que tenemos con Fernanda y con Sofi. Sí, yo creo que están mucho en formato review, lo sé. Puede ser un review, pueden mostrar un review de lo que estén haciendo. Yo creo que casi todos están haciendo revisión bibliográfica. O puede ser un paper que les guste y lo quieran reinterpretar. Como dijo Sofi, lo que ustedes quieran, bienvenido. Sé que esto no es competencia, pero tengo un par de regalos para ustedes. Tanto menciones honrosas como las versiones más pro, ya sea porque mejoraron mucho o porque se embalaron, no lo sé. Pero tengo un par de regalos para ustedes que a los que estén en la RM se los mando por rápido favor, y los que estén en Concepción se los mando por Starker, no sé. Bueno, donde estén veo cómo se los mando, si no, no es difícil. Estimados, estimadas, bueno, traté de ser lo más rápido posible, mis disculpas si fui confuso. Mi esperanza es poder ayudarlas y ayudarlos a que puedan mejorar en la forma que transfieren su investigación. Nada, cualquier consulta que tengan, duda que tengan, proyecto que tengan, pregúntenme. Si no respondo una vez, escriban de nuevo. Créanme, no es falta de cariño, es que me llegan muchos correos solamente. Y nada, dar las gracias a Sofi por poder conectarnos a todos nosotros. Ustedes no saben, pero abrimos las inscripciones y a la hora habían 40 y tantas personas inscritas. Entonces fue bien conmovedor el interés que había de parte de ustedes. Así que eso, muchísimas gracias a todos, cuídense un montón, por favor no se enfermen y nada, nos vemos en 2 semanas más. Que estén muy bien todos. Gracias, muchas gracias, chau, chau. Muchas gracias, chao. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Voy a apagar la grabación. Pointer option automatic. Recording.